Bueno, yo, como ha dicho Teresa, he estudiado periodismo, pero bueno, hoy voy a hablar un poco del perfil más de guionista, que es, bueno, el perfil que llevo trabajando los últimos meses en la empresa. Es que no sale. Me van a reñir mi jefe, lo que me han pedido esto y... Di un nombre como mínimo. Revolution System Games, la empresa. Ah, mira, bueno, gracias. Permitid. Y bueno, pues estoy trabajando de guionista desde hace unos meses, ¿no? Y bueno, quería introducir un poco el tema sobre cómo se construyen la historia de los videojuegos, aunque ya Dani ha introducido bastante. No pensaba que iba a ser eso, ¿Qué ese tema, pero bueno. Le he dado sin querer. Vale, perdón. Entonces, bueno, imagino que lo que es la construcción de guiones relacionados con cine, televisión y eso, cualquiera que haya estudiado en una escuela de cine o haya dado talleres o haya leído libros, pues conoce un poco las bases. Sobre eso no me voy a tener mucho porque no puedo añadir mucho más en 5 minutos de lo que ya está explicado, ¿no? Hay libros que hablan sobre narrativa y construcción de guión, hay talleres por todos sitios, hay clases en facultades y universidades y bueno, hay una serie de términos que son universales, que todos los conocemos: conflicto, suspense, obstáculo, punto de giro, en fin. Lo que quiero decir con esto es que son conceptos perfectamente válidos para aplicarlos al videojuego. En principio, construir un guión de videojuego no se diferencia mucho a construir un guión de cine, porque todos estos conceptos son válidos, se pueden aplicar. Un videojuego empieza cuando un personaje tiene un objetivo, le surgen obstáculos, se genera el conflicto, suele haber puntos de giro, en fin, bueno, todo eso es válido y se puede aplicar, ¿no? Lo que me interesa sobre todo es, para el guionista, en mi opinión, es estudiar en profundidad lo que son los juegos. Y en ese sentido creo que hace falta un gran perfil de diseñador de juegos dentro del guionista, ¿no? Yo creo que el guionista debe ser una especie de híbrido, que no vale con que se haya leído el guión de McKee y en fin, todos los típicos manuales de guión y conozca toda la filmografía del cine desde el año 20 hasta ahora. Eso está muy bien, pero si no conoces los juegos realmente, yo en mi opinión en fin, bueno, no es lo que tú esperabas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocer bien los juegos? Yo creo que lo más importante es jugar a todo tipo de juegos. Y para esto hace falta, pues bueno, lo primero, en mi opinión, no hacer mucho caso a las webs especializadas y a las revistas especializadas. O sea, pasad de ellas, porque os van a decir lo que ellos quieran vender. Haced más caso a vuestros amigos de los juegos que recomienden, que os van a recomendar juegos buenos seguro. Esto está siendo por streaming. Sí, bueno, mejor. Y bueno, un ejercicio que a mí me parece interesante es analizar los juegos que nos gustan. O sea, pensar por qué nos gusta una serie de juegos, nuestros favoritos, qué nos gusta, qué no nos gusta, incluso, bueno, por qué no hacer un poco de crítica y, yo qué sé, abrirnos un blog y empezar a analizar los juegos que nos gustan para encontrar esos detalles que se nos escapan cuando estamos jugando, pero cuando los vemos desde fuera, un poco como analistas, decimos, pues mira, me llama la atención tal cosa, me llama la atención cómo este personaje, cómo se construye esta escena o lo que sea, ¿no? Bueno, formación continua, por supuesto. Hay muchos libros sobre diseño y guión de videojuegos. En castellano no tanto, de hecho creo que no hay ninguno. Pero en inglés, en Amazon, metes Video Games Writing o Game Design y te sale la tira. Y yo estoy empezando a leer unos cuantos y lo único malo que tienen es que lo suelen escribir gente que viene de cine. Entonces, bueno, parten con una serie de prejuicios un poco extraños, ¿no? Pero bueno, todo lo que se pueda leer es bienvenido. Y teoría del videojuego, yo creo que es necesaria. Ya sé que suena un poco así académico y decir, teoría, ¿no? Yo quiero pasármelo bien y jugar, pero yo creo que se está haciendo muy buena teoría del videojuego, se está empezando a hacer ahora, y hay autores muy importantes dentro de estos grupos que hablan cosas realmente interesantes y con un lenguaje que no es excesivamente barroco, o sea, yo lo he entendido, o sea, que lo puede entender cualquiera. Y hay una pequeña introducción teórica muy sencilla
que creo que es la base sobre la que debería partir cualquier diseñador de videojuegos. Que, bueno, esto lo explican unos autores, que son los que están ahí abajo. Es un texto que es gratuito, se puede descargar de internet, no hay problema. Y bueno, básicamente estos autores lo que hacen es dividir el videojuego en tres aspectos, que son las mecánicas, la dinámica y la estética, que bueno, en inglés es aesthetic, empieza por abajo. Yo creo que el guionista digamos que se inserta en esa parte del juego que es la estética. La estética engloba todo lo que digamos es la sensación que produce el juego. Si un juego es de terror, un juego te transmite una sensación de colaboración con otro jugador, o de egoísmo, o de violencia, o no sé, o si el juego da miedo, o el juego, en fin, si tiene un componente dramático, todo eso está dentro de la estética del videojuego. Y ahí es donde se inserta la labor del guionista, en esa etapa, ¿no? Perdón, no una etapa, va todo al mismo tiempo. Entonces mi interés es que el guionista, digamos, bucee hasta las dinámicas y bucee aún más y se meta hasta las mecánicas de juego, ¿no? O sea, que con la historia que él construye se esté alterando el diseño de juego. Que no se limite solo a escribir líneas de diálogo y a escribir cinemáticas, sino que con lo que la historia que escribe cree un sistema de juego. Y bueno, aquí rescato una cita de Ryan, que a propósito de la relación entre literatura y juego, en la que dice que una manera bastante literal de convertir el texto en juego es plantear un problema al lector. Y bueno, creo que es bastante cierto que si tú escribes una historia donde se generen conflictos, y conflictos que tú los puedas pensar en términos de juego, pues estás creando una buena historia. O sea, lo que ocurre, por ejemplo, con Heavy Rain es que es una historia que no está mal traducida a juego. Y yo creo que se podría haber traducido a juego de una mejor manera, pero está mal traducida. Sin embargo, si tú creas una historia donde se genera una serie de conflictos que hacen al jugador el protagonista del juego, pues bueno, se está creando una relación ahí entre guionista y jugador, ¿no? Que es lo interesante. Aquí pongo un ejemplo. Bueno, digamos que sería la breve sinopsis de un juego que creo que lo conocéis, que básicamente es una arqueóloga que es contratada para encontrar un artefacto mágico cuyos restos se encuentran desperdigados por una serie de tumbas y templos en ruinas. Y aquí es donde introducimos los obstáculos a los que se enfrenta el protagonista. Trampas mortales, descifrar enigmas y hacer frente a criaturas salvajes. Esto es el juego, realmente. O sea, lo que estamos haciendo es partir de la historia y crear mecánicas de juego. ¿Estas mecánicas cuáles son? Las mecánicas, digamos, que son las leyes básicas del juego. O sea, las leyes que gobiernan ese universo, que en este caso, pues sería, el personaje puede saltar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, tiene armas de fuego, el jugador puede girar la cámara, los escenarios son en 3D, si caes desde cierta altura mueres, solo puedes salvar la partida en ciertos puntos. Es el que se puede hacer y el que no se puede hacer del juego. Y estas dos cosas juntas llevan a las dinámicas. Que las dinámicas, tal como yo las entiendo, las he entendido leyendo estos autores, es la relación que se establece entre el jugador y las mecánicas de juego. Es decir, cómo usa el jugador las mecánicas de juego en su provecho. Pues usa las mecánicas para explorar los escenarios, para resolver puzzles, para disparar a las criaturas, para descubrir ítems ocultos. Quizá un ejemplo muy sencillo, en Call of Duty, la suma de dos mecánicas da lugar a una dinámica. Por ejemplo, la mecánica de que el soldado se pueda tumbar cuerpo a tierra, más el hecho de que existan rifles de francotirador, es igual a una dinámica de juego que es el sniper, vamos, los jugadores que se dedican a tumbarse en la partida online y disparar a diestro y siniestro. Pues es una dinámica que surge de esas dos mecánicas de juego. Bueno, la gran pregunta es quién hace este trabajo, porque claro, esto es un trabajo muy gordo y bueno, yo la idea de la que partía es que el guionista se encargaba de todo lo que era lo literario. Y cuando llego a la empresa, pues me encuentro que el guionista, aparte de construir diálogos, escribir cinemática y etcétera, se tiene que encargar de cosas muy engorrosas que tienen que ver con el juego en sí, ¿no?
Entonces, lo que hago aquí es dividir el proceso de producción de un videojuego, que bueno, independientemente del tamaño de la empresa, porque si una empresa de varias personas, de 6-7 personas, una pequeña empresa, pues claro, más tareas se van a concentrar en las mismas personas. Si estamos hablando de una empresa gorda, que en España hay muy pocas, yo creo que Mercury Steam y un poco más, pues claro, las tareas se van a repartir entre más personas, ¿no? Pero básicamente el proceso se repite en todas las empresas. Estamos hablando de la preproducción, donde se decide la idea principal del juego, el género y la plataforma, se crean los guiones literarios y técnicos, que esta sería nuestra labor. El guion literario, pues ya digo, todo lo que tiene que ver con de qué va la historia, qué diálogos, si hay diálogos, escribirlos. Si hay cinemáticas, pues se escriben también. Y el guion técnico es un guion que va dirigido a que los programadores puedan convertir esa historia, digamos, meterla en el juego, ¿no? Es decir, si tú dices, el personaje va por un pasillo y cuando abre una puerta se le caen unas piedras encima. Pues eso a lo mejor el programador lo entiende mejor si le dices, el jugador pisa un trigger area y el objeto tal se activa. Lo que estaba haciendo un poco es facilitar la labor al programador, ¿no? Y eso es un guión técnico que hay que hacerlo. Y en esta fase también entra todo lo que es diseño conceptual y storyboards, que eso lo hace la parte de arte, ¿no? Entramos en la producción, que es el grueso del juego, que es donde se diseñan los niveles, se programa el motor y la inteligencia artificial y se crea la interfaz, el modelado 3D, bueno, supongamos que el juego es en 3D, se hace el modelado 3D, las animaciones, texturas, etc. Esto es lo que ocupa realmente la mayor parte del tiempo, ¿no? Y en la postproducción tenemos la parte de testeo del juego, la programación de los efectos de sonido, efectos especiales en general, y todo lo que es la parte de marketing, distribución y comunicación. Entonces, nuestra labor se insertaría en esta fase, aunque siempre es conveniente que estemos en contacto con el equipo durante el resto de la fase, porque constantemente te van a llamar para preguntarte dudas o para que le eche una mano. Ya digo, dependiendo del tamaño de la empresa, te llamarán más o menos. En mi caso, yo tengo que estar yendo allí todos los días porque constantemente hay dudas, yo tengo que hacer cosas que no son estrictamente de guión, pero alguien las tiene que hacer, ¿no? Y bueno, aquí ofrezco una metodología de trabajo que ha sido fruto de la experiencia de estos 3 meses. Creo que no existen metodologías de trabajo para guión oficiales, digamos, no hay un estándar todavía. Yo creo, siguiendo un poco la lógica y lo que yo he hecho, esta ha sido una metodología de trabajo. En principio, pues bueno, escribir la sinopsis del juego, la sinopsis con que ocupe media carilla o una carilla suficiente, es donde tú explicas qué ocurre en el juego, principio, nudo y desenlace. Luego desarrollar la sinopsis en un tratamiento, que es básicamente todo lo que ocurre en el juego menos los diálogos, pero todo al detalle, ¿no? Que es lo que realiza el jugador para llegar hasta el final del juego, ¿no? Y importante, tener siempre como un anexo el contexto histórico del juego. Hablo desde mi experiencia, que en mi caso estoy desarrollando un juego de aventura y rol, ¿no? Con unos mundos abiertos que requieren mucho contexto, ¿no? Porque, bueno, son mundos así grandes, pero si estás haciendo un juego más tipo Braid o Limbo, igual no hace falta que haga un contexto histórico de Braid, ¿no? Pero bueno, para proyectos de otro tipo, tener un contexto histórico siempre es muy importante. ¿Qué ocurrió antes del juego en la historia? Y bueno, tener una cronología con las fechas de esa historia, ¿no? Y tal. Esta parte es importante para el artista y cuanto antes se haga mejor, porque cuanto antes caracteriza a los personajes y describa los escenarios y el ambiente, el artista antes se podrá poner a trabajar. Y son los dos que inician el proyecto. Entonces tienen que estar en contacto para que el artista refleje bien lo que tú querías decir y bueno, para que los dos estén contentos con el resultado, ¿no? El guión de cinemática lo he puesto aquí porque, por lo que me consta, animar una cinemática lleva bastante tiempo. Vamos,
lleva mucho tiempo, sobre todo si la haces a mano. Entonces, cuanto antes tengas presente las cinemáticas, si vas a verlas, ponte que hay 4, 5, 6 cinemáticas en todo el juego, cuanto antes las tengas guionizadas y se las pasa al animador, con los animadores mejor, porque es que posiblemente, al empezar los primeros, van a acabar los últimos, ¿no? Y esta es la parte tocha, el guión técnico, que es la parte que le interesa a los programadores, donde se plantea, digamos, el juego en un lenguaje de misiones, ¿no? Ya no olvidamos de lo que es la historia, ya empezamos a hablar de misiones. Y decir, venga, el jugador empieza aquí, tienes que diseñar dónde empieza el jugador y tiene que ir a este sitio. Después, cuando consigue ese objetivo, tiene que ir a hablar con este, luego pelear con no sé qué. Entonces ya empezamos a hablar en un lenguaje más de juego, ¿no? Desarrollo de misiones, niveles, mazmorras, puzzles, dependiendo del tipo de juego. Diálogos principales y secundarios. La hoja de ítems es todos los objetos, bueno, todos no, pero suponte que hay un ambiente, un escenario que es un hotel, ¿no? Perdón, un hotel, y hay un objeto muy importante que tiene que recoger el jugador, que es la llave de la habitación 201. Bueno, pues ese objeto apúntalo a una lista para que las personas que tengan que crear ese objeto lo tengan siempre presente. Porque el resto del hotel da igual, o sea, da igual que haya 6 sillas, 7 sillas o una estantería más o una estantería menos, pero ese objeto es imprescindible para el juego. Entonces toda esa lista tiene que estar completa y actualizada, ¿no? Igualmente para los objetos del inventario. Y bueno, todo lo que son indicaciones para el programador. En este punto, cuanto más lenguaje técnico conozca el guionista, mejor. Si sabe algo de lenguaje de scripts o bueno, domina un poco de unos tecnicismos, pues mejor, ¿no? Porque más claro estará el guión para él, ¿no? Al fin y al cabo, el guionista lo que hace es trabajar para los demás. Es decir, el guionista tiene la ventaja de que empieza el primero y tiene el control sobre el juego, en plan, bueno, te sientas, te frotas las manos y dices, venga, ¿qué hago con esto?, ¿no? Y tú decides todo, pero tienes que estar al servicio de todos tus compañeros, ¿no? Como aquella película de Un gran poder, pues igual, ¿no? El gran poder de poder decidir qué ocurre en el juego lleva a que tengas que estar trabajando para los demás, ¿no? Y darle indicaciones a los artistas, indicaciones a los programadores, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto ya un poco lo último, los textos de inventario, sí, todo lo que son los textos de la interfaz del juego, ¿no? Y bueno, esta parte la verdad es que es bastante parecida a toda tu presentación, pero me viene bien porque así acabo antes. Que era un poco, bueno, los recursos narrativos que en mi opinión, de los que en mi opinión cuenta el guionista, ¿no? Que digamos la caracterización y presentación del personaje para mí es lo más importante. Y no me refiero a desarrollar un personaje en plan dramático, o sea, un personaje que tenga que evolucionar, que tenga que cambiar, porque eso digamos que casa mejor con el lenguaje cinematográfico, pero sí es muy importante que el personaje sea visualmente atractivo, que tenga una buena estética y que se puedan hacer cosas con él. Es decir, algunos de los mejores personajes de la historia, si buscáis listas en internet, los jugadores a quienes eligen. O sea, eligen a Mario, a Sonic, a Link, a Gordon Freeman. Dice, son personajes que, como Gordon Freeman no creo que esté ahí por su elocuencia, o sea, estará por otras cosas, estará por la barra que lleva. Entonces, ese detalle es el que convierte a ese personaje en algo chulo. Y bueno, y Mario es un gran personaje porque es que la de cosas que puede hacer con él es impresionante. Puede saltar, puede nadar, puede lanzar bolas de fuego. Y eso es lo que hace que el personaje sea importante para la historia del videojuego, ¿no? Con esto no quiero decir que, yo qué sé, los personajes de GTA no sean buenos personajes, pero que no hay que obsesionarse con eso. O sea, no hay que obsesionarse con construir un personaje complejo, que sea psicológicamente, porque no es lo que requiere el videojuego. Que si lo haces, guay, pero que no te obsesiones con eso, ¿no? Porque un personaje que sea más sencillo y con el que el jugador pueda hacer virguerías, le va a gustar, a lo mejor le gusta mucho más, ¿no? Bueno, ya me lo voy saltando un poco. Diálogos, que bueno, aunque son importantes, pues cuidado con
con torturar al jugador con diálogo, que bueno, Mass Effect, por ejemplo, es que era la muerte, ¿no? Hablar con alguien, no, por favor, no me hables, dispárame antes, ¿sabes? Por eso porque rompe el ritmo del juego y tal, ¿no? Hay un par de alternativas, que es usar la voz en off, como hacen en Max Payne, que está muy bien porque la voz en off te va acompañando todo el rato. El propio Max Payne narra los hechos en pasado, y entonces te enteras de mucha información, ¿no? Sin soltar, digamos, sin soltar el mando en ningún momento. Luego hay un concepto, le falta una G ahí, que está cogida de un blog, que ahora al final de la presentación tengo la bibliografía y os la enseño. Básicamente son frases que se activan, que las dice el personaje en voz alta sin perder el control en ningún momento. El ejemplo, si habéis jugado Uncharted, ¿habéis jugado la mayoría? Pues cuando tira una granada y Nathan se esconde, creo que suelta comentarios, muchos chascarrillos, en plan, ojo, cuidado, ¿no? O en inglés, ¿no? Ojo, cuidado, no sé qué. Y cuando dispara, pues va soltando comentarios o incluso va hablando con la persona que la acompaña. Y son diálogos que no interrumpen el ritmo del juego, que se van activando por script y bueno, en Half-Life los usan, en Portal los usan, en todo este tipo de juegos, ¿no? Que es todo lo opuesto a las parrafadas de Final Fantasy de el muñeco quieto y tú Scrolls es lo que tú has comentado de las cintas de BioShock, los expedientes que te encuentras de Resident Evil. Es que estoy rescatando los términos que utiliza este autor, ¿eh? Y esto es un concepto que lo saca él del lenguaje publicitario, que son todos los textos que están grabados en el escenario de juego. Por ejemplo, el famoso, lo siento por el spoiler, la tarta es una mentira. No digo el juego, ¿vale? Entonces, para que lo conozcan y sepan lo que es. Pues todos esos textos que están impregnados en el escenario también suministran información. Bueno, no, es que ese ejemplo es fantástico porque es que es un punto de giro brutal para la historia, ¿no? Y te lo encuentras pintado en una pared, ¿no? Y lo más chulo es que no te obligan a encontrártelo. Es decir, es una recompensa para el jugador que explora ese rincón del juego y se encuentra ese mensaje grabado, ¿no? Y bueno, juegos como Left 4 Dead, por ejemplo, los típicos juegos de zombies lo usan mucho. Las típicas pintadas con sangre del último superviviente que deja en plan ahí, decirle a mi mujer que la quiero, cosas de esas, ¿no? Eso es lo último que deja un superviviente. Un poco realista. Y la narrativa emergente, lo que tú has comentado del World of Warcraft o en el caso de los Sims, o sea, sí, los Sims no es un juego narrativo, pero los jugadores crean historias con las partidas que hacen, luego se sacan sus fotos, hacen sus montajes o lo graban en vídeo, en fin, son narrativas que las genera el propio juego, ¿no? y las crean los propios jugadores. Y ya está. Aquí está la parte de bibliografía, este era el blog. Y bueno, aquí hay una serie de autores que yo considero que son interesantes de leer y de echarle un vistazo. Lo siento por los que no dominen el inglés, pero es que es lo que hay. Es lo que hay. Y así que nada.